El gobierno anunció discusión inmediata para el proyecto que facilita la inscripción de candidaturas independientes para la Convención Constitucional. Vamos a conversar sobre este tema con el miembro de la agrupación Independientes No Neutrales, que está precisamente empujando la participación de independientes en las elecciones de abril, Benito Baranda. ¿Cómo está, Benito? Muy buenas tardes. Hola, Daniel. Muy buenas tardes. Partamos explicando, en opinión de ustedes, ¿cuál es el principal problema que hoy hay en la ley? El nudo que impide que los independientes puedan participar en condiciones razonables en este proceso. Bueno, primero, que la gente entienda, cuando el plebiscito era en abril teníamos tiempo para reunir firmas y para poder lanzar las candidaturas. Hoy día, ¿no es cierto?, que el plebiscito se corrió y fue más tardío, fue en octubre. Tenemos muy poco tiempo para juntar las firmas y, por supuesto, para lanzar las candidaturas independientes. No tenemos, ¿no es cierto?, la estructura que tienen los partidos, y lo que hemos solicitado es que se nos den las mismas condiciones con los partidos. No estamos pidiendo nada especial. Lo que estamos pidiendo es que se agilice el proyecto de ley que autoriza la firma electrónica para que el CERVEL las ponga a disposición para inscribir las candidaturas y no tengamos que ir a las notarías, que se baje el porcentaje de firmas, como ocurre también en las otras candidaturas, ¿no es cierto?, de independientes ligados a los partidos, y que eso nos permita hacer pactos. Eso, las tres solicitudes que estamos haciendo. Dos de ellas avanzaron desde la Cámara de Diputados, la tercera, que es la posibilidad de hacer pactos, no avanzó, y estamos pidiendo en el Senado que se reponga. Y eso es lo que hoy día se discutió y ojalá le den mucha celeridad. Los independientes es muy importante que participemos activamente en la elaboración de la nueva Constitución. Va a haber una mayor adhesión ciudadana y eso va a permitir también que las personas se sientan integradas en el país. No es contra los partidos, no es contra nadie. Es justamente para darle mayor solidez a lo que vamos a trabajar a partir del próximo año. La firma electrónica y el requisito de firmas probablemente son menos controvertidos. De hecho, como usted bien dice, están avanzando. Más controversia sobre el tema de que los independientes pueden hacer pactos. ¿Por qué sería una buena idea? Se lo pregunto porque, por ejemplo, uno puede decir, a ver, si hay un independiente que tiene ideas de un tipo con respecto a la nueva Constitución y hay otro independiente que tiene ideas completamente opuestas, ¿por qué deberían poder sumar votos esos independientes si no tienen, por ejemplo, ideas comunes por las cuales la gente pueda votar al momento de votar por una convención? No, justamente, Daniel, es con las ideas comunes. Si tú estás en un distrito donde hay otra lista que tiene ideas comunes con lo que tú planteas como lista, bueno, la posibilidad de sumar los votos en ese distrito fortalece la opción, ¿no es cierto?, de los independientes. Hay muchos grupos de independientes que se han sumado a independientes no neutrales y hemos dejado en esos territorios que ellos armen las listas. Y nosotros tenemos, como tú sabes, un grupo de lineamientos que hemos acordado y les decimos, léanse los lineamientos si están de acuerdo. Son muy generales, por supuesto, porque somos independientes, pero en esos lineamientos, si estamos de acuerdo, bueno, súmense a este gran movimiento. Pero si hay territorios en los cuales el día de mañana, por ejemplo, en el Distrito 12, donde me toca participar a mí, tú encuentras que una lista que está compitiendo también en este mismo distrito tiene una alta similitud con la propuesta que nosotros estamos llevando adelante, bueno, nos deberían dejar hacer pactos como también lo hacen los partidos políticos. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si también ellos lo pueden hacer. No estamos pidiendo tampoco nada especial, que no hagan ningún favor. Estamos pidiendo que podamos competir en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Y eso es lo que hemos solicitado hasta ahora. Los partidos también, muchos de ellos se están comprometiendo a entregar una parte importante de sus cupos a personas que sean independientes. Se ha hablado del 50%, del 60% en algunos casos. ¿No es esa, en opinión de ustedes, una solución? Por supuesto, es una parte de la solución, pero hay personas como yo, por ejemplo, que no tengo interés en seguir participando en política partidista. Sí participo, como tú sabes, mucho en política y colaboro en la construcción de política pública, y lo que me interesa es exclusivamente la convención. Muchos de los independientes que van a ingresar con los partidos, lo más probable que si lo hacen bien y hacen un buen trabajo, sean parte después del quehacer político de Chile y sigan participando o como independientes o ya dentro de esos partidos. Bueno, yo creo que se debe dejar el espacio por una única vez en una convención constituyente, que es tan importante que grupos de personas que no van a seguir participando en política partidista puedan participar activamente en la elaboración de la Constitución. Eso va a permitir que esa Constitución sea más creíble para la ciudadanía, tenga más fuerza después para esa adhesión ciudadana que requerimos y para que nos traiga un desarrollo, ¿no es cierto?, más equitativo y una mayor paz social. La diferencia fundamental entre lo que está planteando Independientes No Neutrales y un partido político, digamos, tradicional o convencional, de los cuales hay una gran cantidad en Chile, ¿es eso? ¿Es esa transitoriedad de quienes están en la postura en la que están ustedes, para decir que no quieren formar un partido político a largo plazo, sino solamente participar en este único evento? Por lo menos yo personalmente sí, no puedo hablar por el resto. Somos un grupo grande, independiente en todo Chile,
no me puedo hacer cargo de lo que opina el resto. De lo que yo he escuchado de las personas que han participado, por ejemplo, de una persona que está participando con nosotros, con el cual estuve en el Congreso, ¿no es cierto?, afuera del Congreso, Agustín Esquella, él lo que desea es colaborar en la elaboración de la Constitución. No desea ser partícipe de un partido político. Y a mí también me ocurre lo mismo. Deseo colaborar en la elaboración de la Constitución y en asegurar derechos que nos ha costado mucho asegurar históricamente en Chile. No puedo hablar, por supuesto, por el resto de las personas que van a postular. Muchos de ellos a lo mejor van a tener interés después en seguir participando en política. Es un nuevo aire que puede llegar a la política de un grupo de independientes que participa en su junta de vecinos, que participa en otras organizaciones de base o que participa desde la academia. ¿Qué tan participativo va a ser el proceso de ustedes para también escoger a sus candidatos? Porque evidentemente en toda agrupación está el peligro de que finalmente terminen siendo los más conocidos, las personas que ya tienen ciertas posiciones de poder, las que copen las candidaturas. ¿Cómo lo van a hacer ustedes para que efectivamente en las candidaturas de independientes no neutrales haya personas de base, dirigentes sociales, dirigentes vecinales y no solamente gente que de alguna manera ya está en ciertas estructuras de poder en Chile? Bueno, las y los invito a que visiten la página y tú vas a ver ya las primeras candidaturas, son lo que tú has señalado, hay personas, ¿no es cierto?, dirigentes de base, hay una comisión, tú sabes que en la página nuestra hay muchos adherentes, los adherentes solicitan ingresar al consejo, ¿no es cierto?, ampliado que tenemos, y de ese consejo ampliado hay algunos que han postulado para ser candidatas o candidatos. Y hay una comisión ahí que va viendo en qué distritos pueden ser candidatos a candidatos. Y si tú ves los primeros que se han lanzado, tanto en regiones como en Santiago, bueno, hay de todo. Hay muchos dirigentes de base, hay muchas personas de organizaciones sociales y, por supuesto, también hay personas que participan en la academia o que participamos en una multiplicidad de organizaciones sociales que han colaborado también con el desarrollo de nuestro país. Hemos tratado que haya una amplia gama de personas y eso es lo que estamos trabajando y tú lo puedes ver en nuestra página, hay personas espectaculares, muy desconocidas. Ahora, esa amplia gama siempre tiene la tensión, ¿no? Entre ser diversos, entre ser pluralistas, pero también tener ciertas ideas base, ¿no? Porque evidentemente hay distintas ideas en la sociedad y la gente que vote por ustedes, me imagino que se va a sentir representada por ciertas ideas. ¿Cuáles serían las ideas principales que ustedes quieren llevar a esta convención constitucional? Bueno, nosotros hemos ido acordando lineamientos que están en nuestra página, hemos trabajado durante todos estos meses en el grupo, ¿no es cierto? Hay una comisión de contenidos que encabeza la decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Enríquez, que es de Copiapó, y ella ha estado trabajando con un amplio equipo de nuestra gente, los que se han ido sumando en esos contenidos. No me voy a extender mucho, pero bueno, básicamente, ¿no es cierto?, esos contenidos están en el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, en que efectivamente se asegure el respeto de la dignidad de las personas todo el arco de la vida y que eso sea algo que esté presente, que el rol subsidiario del Estado sea un rol que no haga que el Estado se desentienda de las políticas públicas ni que se las traspase al mercado, sino que efectivamente ese rol subsidiario asegure simetría en la política pública y que, bueno, por último, ¿no es cierto?, que esas políticas públicas permitan efectivamente un desarrollo equitativo para las personas en todos los ámbitos, vivienda, salud, educación. Y allí hemos estado trabajando en estos lineamientos y esperamos, después de inscribir las candidaturas, comenzar a trabajar mayor cantidad de contenidos en esos lineamientos. No queremos exagerar esos contenidos porque, por supuesto, por la naturaleza de las candidaturas, hay que dejar ese abanico también abierto para los independientes. Hay muchas opiniones particulares en torno a esto. Pero ya en los lineamientos que ustedes encontrarán allí, van a ver que se hizo un fuerte trabajo, un intenso trabajo en esta semana. ¿Diría usted que son más cercanos en general a la oposición que al oficialismo? Bueno, de todas maneras, la gran mayoría de las personas votamos por el apruebo, la totalidad de las personas que votamos por el apruebo, de hecho nos llamamos independientes no neutrales por el apruebo en la campaña, y yo creo que la gran mayoría somos personas que queremos un Estado que sea más progresista, que pueda efectivamente asegurar los derechos de los ciudadanos y no dejar eso en manos del mercado. ¿Se identifican más entonces con la oposición o con la centroizquierda, por decirlo de otra manera? Yo no sé si hay una tanta identidad, porque somos una alta dispersión y hay varias personas que no necesariamente tienen esa identidad. Yo creo que la identificación mayor es con una identificación con la justicia social. Hay personas a lo mejor de la centro derecha que también tienen esa identidad y lo han manifestado en el último tiempo. En su caso particular, Benito, ¿su candidatura depende de que haya estas reformas legales que hagan más viable la participación de independientes o usted va a ser candidato de todas maneras, quede como quede la ley? No, indudablemente depende, porque piensa tú, Daniel, para poder llegar al objetivo que queremos, que es que
haya una buena cantidad de representantes independientes en la convención. Si no se hacen estas modificaciones, bueno, es muy difícil llegar a la convención, va a ser casi imposible. Primero, reunir las firmas y segundo, ¿no es cierto?, poder obtener la cantidad de votos para poder estar en la convención, compitiendo, ¿no es cierto?, de manera muy desigual, con una cancha muy dispareja hoy día con los partidos políticos y también con los independientes que van en la lista de los partidos. ¿Cómo lo van a hacer en términos del financiamiento de la campaña? Bueno, estamos trabajando para eso, esperamos que sea una campaña económica. Tú sabes que uno después recibe aquellos recursos en relación a los votos que uno ha tenido. Esperamos calcular bien la cantidad de votos que podemos obtener y a partir de ello hacer un presupuesto bien austero y recibir donaciones de personas. Hay mucha gente interesada en poder colaborar con campañas que sean más de contenido, de visita y de reuniones con personas y no de un desgaste tan grande, ¿no es cierto?, de recursos en otro tipo de medios. ¿Pero van a poner alguna limitación en términos de los aportes, del monte de los aportes, o del monto, perdón, de los aportes, o de quiénes pueden hacerlo? Exactamente, estamos trabajando en eso, estamos acordando entre todas las personas de dónde pueden provenir los aportes y nuestra opción es más por los aportes personales que por otros aportes y delimitarlo principalmente a las personas que adhieren a nuestro movimiento. Es lo que hemos hecho hasta ahora para poder trabajar en este tiempo. Considerando que, como usted decía, tal vez la mayoría de sus planteamientos pueden estar más identificados con posturas más progresistas o de justicia social, por ponerlo en esos términos, ¿no se corre el riesgo de cierta dispersión en los votos, en las listas que van a llevar los partidos políticos? Probablemente haya por lo menos 2 listas de la oposición. Si además hay independientes que van a estar de alguna manera compitiendo por esos mismos votos, ¿no puede terminar siendo eso finalmente perjudicial para las personas más identificadas con la oposición o con posturas más progresistas? Bueno, depende, porque tú bien sabes que si la mitad de Chile votó la última vez, pueden haber muchas personas de la otra mitad que se van a sentir más identificadas con independientes y va a aumentar la cantidad, ¿no es cierto?, de personas que puedan votar. Entonces, yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a los partidos. Quienes tienen hoy día que construir esa unidad son entre las listas de los partidos. Nosotros queremos armar una lista fuerte e independiente, algo que la ciudadanía ha solicitado, y consideramos que por esta única vez de la construcción de una nueva constitución, una convención constituyente, bueno, debemos tener una fuerte presencia de personas independientes dentro de esa convención. ¿Qué compromiso van a tomar en términos de participación ciudadana? Porque una cosa es que la gente va a ir a votar en abril, va a votar por convencionales, que luego tienen un plazo de 9 meses o extensible a 12 meses para redactar la Constitución. Pero ¿qué compromiso toman para que esa discusión no sea sencillamente dentro de los que ya están elegidos, sino que sea una discusión en la que pueda participar todo el país? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, estamos en el equipo nuestro de trabajo, de las personas que se han ido sumando, hay varias personas que son expertas en participación, lo han hecho en sus organizaciones sociales o lo han hecho también desde el punto de vista de la política, y esas personas nos están ayudando a elaborar una metodología que permita una conexión permanente con Cabildo o con un grupo de personas de nuestros distritos. De hecho, ya tenemos organizaciones distritales, tenemos coordinadores distritales y en el distrito mío, por ejemplo, ya la próxima semana comenzamos con un diálogo transversal con esos primeros que se van sumando, y ese grupo queremos mantenerlo vivo durante todo el proceso constituyente. Tan importante como la constitución que vamos a lograr, ¿no es cierto?, es el proceso que anticipe esa constitución. Si el proceso logra legitimidad, ¿no es cierto?, en la ciudadanía, bueno, vamos a tener una constitución que seguramente va a ser bien posicionada en la sociedad y va a ser bien querida por la ciudadanía. Le quería preguntar por otro tema que ha causado bastante controversia, el llamado o el planteamiento que usted hace a buscar una solución para las personas que están privadas de libertad desde el estallido social. ¿Ha repensado su propuesta? ¿Mantiene que es una buena idea? ¿Cómo ha tomado las reacciones que ha habido a esa proposición? Bueno, eso surge de una entrevista que me hicieron en un diario nacional, que era sobre el proceso constituyente, y la persona que me hizo la entrevista puso 2 o 3 preguntas al final, como algunos periodistas lo hacen, ¿no es cierto?, y al final terminó siendo el titular de la entrevista, ¿ya? Y lo que digo en esa entrevista, que queda, ¿no es cierto?, en el titular algo distinto, es que si no se diferencia adecuadamente entre las personas que delinquieron, que asaltaron, que saquearon, de las personas que estaban movilizándose políticamente, vamos a tener un alto grado de injusticia. Esas personas se movilizaron para poder provocar en Chile una transformación. Y por supuesto que hay que diferenciarlo.
y yo creo que ha costado mucho diferenciarlo. Y en el último tiempo hemos tenido algunos casos, ¿no es cierto?, donde inclusive la justicia no ha encontrado suficientes pruebas para poder identificar a esas personas. Y yo lo que pido es esa diferenciación, y pido que en el caso de las personas que han sido privadas de libertad, como ocurre hoy día con un joven en Puerto Montt, bueno, se estudie a fondo si efectivamente las pruebas presentadas son pruebas reales, verídicas, y si efectivamente esas personas participaron en los hechos a los cuales se los acusa. Y hay dos acontecimientos que el mismo alcalde de Santiago ha mostrado, ¿no es cierto?, a través de ustedes, de los medios de comunicación, donde se demuestra que las personas que están saqueando y robando no son los que están en Plaza Italia en ese momento protestando. Una de las personas fue detenida, pero otra banda que ingresó a un estacionamiento hace unos fines de semana atrás, que asaltó a la persona al estacionamiento y que después saqueó una farmacia, bueno, esas personas andaban armadas y no estaban protestando ni haciendo una movilización en Plaza Italia, entonces, o en Plaza Dignidad. Entonces, yo creo que esa es la diferenciación que solicito, porque al final lo que puede ocurrir es que muchas personas que buscando un cambio social fueron, ¿no es cierto?, agarradas a una redada, van a pagar las consecuencias del saqueo, de la destrucción de otros que se aprovecharon de eso para generar estos actos de violencia, delincuencia y de saqueo. Y se ha demostrado, como ocurrió en Melipilla, ¿no es cierto?, que una de las personas que conducía estas manifestaciones era un narcotraficante de la zona. Y eso ocurrió aquí también en la comuna de La Pintana y ocurrió en otras comunas. Ocurrió, ¿no es cierto?, en La Calera después de la investigación que se hizo. Bueno, yo pido que se haga esa investigación y que en vez de acusar tanto por la prensa o decirnos tantas cosas por la prensa, hagan el trabajo de investigar a fondo. Y que yo creo que ha sido muy frágil ese trabajo. Ya, pero entonces es una crítica más bien a la calidad del trabajo de la Fiscalía y de los tribunales de garantía, porque se entiende que nadie está preso por haberse movilizado, están presos porque se les acusa, y tendrá que determinar la justicia si es cierta o no la acusación de haber cometido hechos delictuales en el contexto de esa movilización. En el caso de las personas que se les acusa de haber cometido hechos delictuales, ¿esas personas deberían tener algún trato diferenciado o debería seguirse el camino normal de la justicia, que en algunos casos significa prisiones preventivas prolongadas, como hemos visto? O sea, si hay hechos delictuales, tienen que ser condenados. O sea, si una persona saqueó, robó, destruyó, tiene que ser condenado, por supuesto que sí. ¿Ya? Y lo dije en todas sus palabras después cuando me entrevistaron en distintas radios, y esas personas tienen que ser sancionadas. Pero no confundamos, porque hay muchas personas que están con arresto domiciliario donde no hay suficientes pruebas, y siguen con arresto domiciliario, o con pruebas de dudosa procedencia también, que no necesariamente la ha levantado la Fiscalía, sino que han sido aportadas también por las policías, particularmente por carabineros. Entonces, cuando uno lee eso, escucha, ¿no es cierto?, a las familias, sobre todo unas 500 familias o 500 personas, ¿no es cierto?, que están hoy día con arresto domiciliario, uno dice, bueno, cuidado con lo que se va a hacer, porque al final tú puedes condenar a personas que no necesariamente, ¿no es cierto?, estuvieron metidos en los hechos más graves que se vivieron ese fin de semana, por ejemplo, en nuestra comuna, donde los detenidos son muy poquitos, ¿no es cierto?, y donde las bandas narcodelictuales aprovecharon del desorden que había para causar, ¿no es cierto?, destrozos y para robar de manera impresionante nuestra comuna de La Pintana. Entonces, al final pueden pagar personas por algo que hicieron otros, que no fueron los que cometieron esos grandes delitos. Ya, pero usted no confía, por ejemplo, porque cuando me dice hay pruebas que fueron aportadas por las policías, ¿usted no confía en las pruebas aportadas por las policías? Bueno, hay que cotejarlas. Yo no me he metido en eso, no soy experto en eso, pero hay que verlas con profundidad. Basta escuchar, ¿no es cierto?, los audios de cuando este joven es empujado al río Mapocho, de los compañeros de ese policía, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que verlo. En el pasado, ¿no es cierto?, fuimos vulnerados por pruebas también aportadas por la policía, por carabineros. ¿Y usted tiene la preocupación de que eso pueda ocurrir en estos casos? O sea, podría ocurrir. Tú escuchaste los audios, todos escuchamos los audios, ¿no es cierto?, lo ocurrió arriba del puente. Bueno, entonces, y las palabras del oficial que estaba a cargo, después de lo que ocurrió en el puente ahí, ¿no es cierto?, con este joven que botaron al río, denotan que esa persona no tenía interés de investigar, no tenía interés de averiguar qué es lo que había pasado. Ya había sacado la conclusión de que la persona se había caído por sí sola. Y gracias a Dios teníamos, ¿no es cierto?, las grabaciones para demostrar que no había ocurrido así. Y si para tenerlo absolutamente claro, para no dejar ninguna duda, si una persona en el contexto de la movilización, o sea que efectivamente participar en la movilización, pero en el contexto de ella comete efectivamente un acto delictual, ¿esa persona debería tener algún trato diferenciado considerando el contexto en que se produjo el hecho o no? O sea, los actos delictuales tienen que ser sancionados siempre, ¿ya? Por supuesto que tienen que ser sancionados.
Pero si en las redadas que se hicieron se tomaron personas sobre las cuales, ¿no es cierto?, hoy día hay arresto domiciliario y no hay suficientes pruebas y han pasado, no sé, un año, ¿no es cierto? Tú dices aquí, o lo resolvemos de alguna manera porque esto no puede continuar, ¿no? Si son personas que tienen que vivir una vida normal y sobre las cuales no hay pruebas. Ya en el pasado tuvimos personas detenidas que estaban, ¿no es cierto?, privados de libertad y que al final pagaron, ¿no es cierto?, con su vida un incendio en la cárcel, y cuando la gente se lamentó después de ese incendio dijo, pucha, pero ¿por qué estaban estas personas presas? ¿Por qué estas personas estaban privadas de libertad? Entonces yo digo, tengamos cuidado con meter a todas esas personas en los mismos sacos, juzgarlas igual, siendo que lo que nos corresponde a la ciudadanía y a la justicia, ¿no es cierto?, es diferenciar. Y eso es fruto de una investigación que permita efectivamente comprobar si esa persona cometió o no un acto delictual. Perfecto. Benito Baranda, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.